Yosimar, gracias a todo el equipo. Y bueno, yo la verdad siento que no tengo que presentar nada porque todos mis colegas lo han hecho de maravilla. Así que los tips que yo creo que voy a traer, todos se pueden ver reflejados en el trabajo de mi colega. Te escuchamos por ahí, Yosimar. Permítanme aquí compartirles la pantalla. Y bueno, sean todos bienvenidos a lo que es el inicio de nuestro cierre. De verdad que ha sido 2 días de excelentes aprendizajes. He disfrutado muchísimo el compartir con este equipo maravilloso. Y bueno, a mí me tocó hablar un poco de algo que sin duda ahorita es nuestra necesidad casi diaria, la comunicación virtual consciente. Bueno, particularmente, desde mi opinión, yo siento que el futuro de la comunicación fue ahora. O sea, a veces pensábamos que íbamos a esperar tal vez 5 años, un quinquenio, una década para seguir viendo la evolución de la comunicación, pero resulta que no, que parece que nos tocó vivirlo ahora. Y de cierta forma, de pronto nos imaginamos que ese futuro iba a ser así, bien tecnológico, bien dinámico, todos sumamente interconectados. Pero resulta que este futuro es así, como estamos hoy, como nos vemos justo en este momento. Es interconectados a diferentes plataformas disponibles y a estar transmitiendo sobre todo ideas con mucha pasión. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos a este tipo de actividades que ya se volvieron parte de muchas de nuestras rutinas y que ya no es tan desconocido ni es ni siquiera una competencia para unos pocos? Entonces, ¿qué hacemos? Debemos ir pensando en cómo nos adaptamos. Y de verdad, los seres humanos tenemos una enorme capacidad para adaptarnos. Pregúntense en este momento si no han sentido precisamente esa necesidad de adaptar todos. Y desde nuestro hogar, que muchos estamos en nuestro hogar, nos pasa que precisamente nos estamos adaptando a un espacio de trabajo distinto, a intercambiar los negocios de los que están alrededor de tu entorno, a escuchar las ideas de lo que está alrededor de tu entorno, mientras tanto estás en hora de producción de comida, porque también hay que ir a preparar el almuerzo, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptarnos nos lleva a, sin duda, reinventarnos. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer, verdad, para que nuestra comunicación mejore en un espacio que pasó a ser completamente digital? Entonces, primero que nada, reinventarse. No hay otra opción. Y en ese espacio de reinvención, ¿verdad? Yo los invito a que en este momento piensen en algo nuevo que les ha tocado hacer en este último mes. Recuerden algo que sin duda no habíamos hecho y que en este último mes nos ha tocado comenzar a hacer. ¿Nos ha salido bien? Probablemente sí. ¿Nos ha salido mal? Probablemente sí también. Pero esta reinvención nos da la posibilidad de poder ensayar, errar y mejorar. Y con la comunicación digital también nos va a pasar lo mismo. O sea, nos va a dar la posibilidad también de ver cuál es nuestra mejor experiencia digital para comunicarnos con nuestro público. Y la comunicación en su término más amplio no cambia, porque fíjense que desde las creencias espirituales o filosóficas, la comunicación es un sinónimo de comulgar. Entonces le da un sentido muchísimo más profundo a ese espacio donde compartimos ideas, donde compartimos opiniones. Ahora cambia es el medio. Entonces, ser asertivos para poder usar el medio a nuestro favor y no precisamente en nuestra contra. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este momento particular? Estamos viviendo una hiperconectividad digital. Tenemos suficiente tiempo para revisar herramientas que a lo mejor anteriormente no revisábamos. Estamos muy pendientes de las noticias, estamos muy pendientes de los medios digitales. Adicional a eso, tenemos que manejar elementos asociados a lo que es todo el mundo tecnológico. Pero esa hiperconectividad digital también nos está trayendo un gran problema.
una hiperconectividad cerebral. Entonces pareciera que es que nuestros pensamientos no se detienen. Pasan todo el día en ese proceso de estar maquinando, 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 y en algunos casos, de acuerdo a la información que recibimos, nos puede estar generando o preocupaciones o más bien nos puede estar generando recursos para salir adelante. Entonces, ¿qué es bueno hacer en estos momentos donde hay muchísima hiperconectividad cerebral? Lo que decía ayer, una pausa positiva, pero una pausa positiva que sea consciente. No es desconectarte de ese momento digital o de ese aparato digital, pero que el pensamiento esté completamente conectado en muchas ideas. ¿Por qué? Porque eso no nos va a ayudar a comunicarnos. Entonces tenemos que hacer pausas conscientes y positivas para mejorar esa capacidad de comunicación. Entonces, primero que nada, con respecto a la información, debemos discernir lo verdadero de lo falso. Sobre todo porque si lo falso no es muy positivo, nos causa mucha angustia. Y esa angustia, como decía Yosimar el día de ayer, solamente en pensarla nos va a generar cortisol. Y ese cortisol va a actuar negativamente en nuestro sistema inmunológico y lo va a debilitar. Entonces la información, así como es poder, debemos discernirla para usarla a nuestro favor. Entonces eso es un elemento sumamente importante. Y a mí me gusta aquí tomar como referencia una metáfora del cuento del Principito, y yo le digo a mis grupos de estudiantes y a quien comparto estos espacios virtuales en estos momentos, domestiquen sus pensamientos. ¿Para qué? Para que la comunicación sea un momento consciente. Realmente sea un momento donde si yo estoy pensando en un pájaro amarillo, estoy pensando en un pájaro amarillo. Entonces, más allá de todas las preocupaciones, angustias o cosas que debo resolver durante el día. Entonces debemos comenzar por domesticar nuestro pensamiento. Cuando el Principito le pidió al zorro que fuese su amigo, el zorro le dijo, no puedo ser tu amigo, es que no me encuentro domesticado. Y el Principito le pregunta, ¿y qué es domesticar, zorro? Y el zorro le responde, crear lazos. Entonces, para hacer que nuestra comunicación digital, comunicación virtual, se convierta en un momento consciente, debemos empezar por crear lazos, por crear esa conexión entre nuestras emociones, en nuestros pensamientos, por crear pausas que nos permitan reflexionar para poder comulgar en las ideas. Entonces, de allí es que debe partir un elemento muy importante de esta charla que está titulada Comunicación Virtual Consciente. ¿Cómo hago yo que ese espacio digital sea consciente? Y no estoy conectada por conectarme. No estoy conectada porque mi jefe me dice que me tengo que conectar. No estoy conectada porque mi profesor me dice que me tengo que conectar, sino porque precisamente yo debo reinventarme y aprovechar este espacio digital, este espacio virtual, para aprender lo mejor de lo que tal vez otros me puedan dar o de lo que yo pueda dar. Entonces debemos domesticar nuestros pensamientos y crear lazos. Entonces, desde el punto de vista virtual, ¿verdad? Sí debemos tomar en cuenta algunos elementos, porque a veces los damos por sentados. Y eso darlo por sentado, ¿verdad? Nos puede llevar a cometer errores. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos preparar para una comunicación virtual consciente? Y yo le traigo unos breves tips o consejos que hemos preparado para entender qué es lo que debemos hacer. Y si a ustedes les toca, por ejemplo, ser los anfitriones de esa comunicación virtual, con más razón todavía debemos tomarlo en cuenta. Y si nos toca ser oyentes también, entonces, abrirnos a una actitud receptiva, que eso nos permita aprovechar este espacio virtual. Primero, prepara el escenario. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque sin duda ahorita estamos la mayoría en nuestro hogar. Y ese hogar está lleno de varios elementos. Algunos incluso no contamos con una oficina apropiada o un espacio apropiado. Y adicional a eso, también podemos tener muchas interrupciones alrededor, como lo decía ayer Yaniwel. O sea, mientras estamos aquí en este espacio digital, entonces escuchamos a los niños por allí jugando, está el esposo haciendo también sus actividades, y entonces eso es importante que lo hagamos. ¿Para qué?
para que minimicemos las interrupciones y además de minimizar las interrupciones, también estemos conectados con el momento. Entonces las distracciones no van a ocupar. Allí en esa preparación del escenario es muy importante el uso de la luz, porque aunque no lo crean, es importante cómo nosotros nos vamos a reflejar si somos anfitriones. Entonces utilicemos un espacio donde la luz no esté nunca a nuestras espaldas, sino que nos llegue de frente. Eso también nos va a permitir evitar que se vea una imagen distorsionada y mejora el canal digital. Lo otro es minimizar las interrupciones. ¿Y qué significa minimizarla? Es que probablemente siempre van a existir. Siempre vamos a estar en nuestro espacio escuchando lo que está pasando. Entonces debemos prepararnos para minimizar esas interrupciones que puedan afectar el canal durante la comunicación digital. Y eso es anecdótico. Hace días me tocó conectarme en una de las actividades que estamos haciendo y como era una reunión de equipo un poco entre confianza, yo decidí sentarme en una salita que da a mi jardín. Y resulta que después que estaba conectada, comenzó mi vecino a cortar la grama. Así que a levantarse y a correr, porque lo que no me dejaba ni escuchar la comunicación y yo interfería era escuchar el corte de la grama de mi vecino. Entonces esas interrupciones pueden ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos ubicamos para evitar este tipo de interrupciones que van a afectar el medio de la comunicación. Y fíjense que hay algo sumamente interesante. En el mundo digital la puntualidad no tiene excusas. Entonces la puntualidad debe ser obviamente una norma que regule el espacio digital. Si mi conexión es a las 8:30, entonces, y si mi jefe o mis estudiantes o mis compañeros me piden que esté a las 8:30, debo organizarme para estar a las 8:30. Sobre todo porque cuando nosotros nos estamos comunicando digitalmente, los minutos tienen una percepción muchísimo más larga de lo que realmente son. Entonces, a diferencia del contacto físico, un minuto no se siente. Pero si yo solamente me quedo en silencio unos segundos, ya esto lo sentimos como una pausa larga. Entonces, eso es muy importante. En el espacio digital, la puntualidad no tiene excusa. Los problemas técnicos sí, pero la puntualidad no. Es muy distinto. El segundo elemento es que preparemos nuestra apariencia. Y yo no sé si ustedes recientemente vieron esta noticia, pero esta noticia es muy reciente. Esa imagen que ven allí es un reportero de la famosa cadena ABC. Y bueno, resulta que no tomó en cuenta lo que le estaba pasando con respecto a la ubicación de su cámara y fíjense lo que le pasó. Entonces, aunque nosotros creemos que no es importante, realmente sí sigue siendo importante. ¿Podemos ser un poco más relajados o flexibles con la norma? Por supuesto que sí. El código de vestimenta se puede flexibilizar. Pero la apariencia frente al medio digital también importa. Porque eso va a crear también una percepción sobre el escenario. Por allí dicen, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y eso tenemos que seguirlo manejando. Se utiliza incluso muchísimo en reclutamiento. Cuando nosotros vamos a los procesos de entrevista de trabajo, no hay una segunda oportunidad para ese entrevistado, aunque realmente sea brillante. Él tiene 30 minutos para brillar y de allí es que viene la decisión de contratación. Entonces sí debemos preparar estos aspectos y cuidarlos y mantenerlos durante los espacios de comunicación digital. El tercer punto, mejora tu entonación. Tu entonación hará la gran diferencia. ¿Y eso por qué? Porque nos enseñan a hablar sin usar la voz. Entonces, como nos enseñan a hablar sin usar la voz, tenemos dificultades de poder llegar a mi equipo, sobre todo los líderes, sobre todo los que tienen un rol de anfitrión en los procesos de comunicación. Entonces, tenemos que mejorar la entonación y para eso existen cientos de ejercicios. Muy fácil, como por ejemplo vocalizar, como por ejemplo hacer trabalenguas. Eso nos va a ayudar también a mejorar nuestra dicción y nuestra comunicación. Entonces, si yo menciono, por ejemplo, las palabras completas, ahí estoy enfatizando mi entonación. Y eso me ayuda y me permite también mejorar cómo llega el mensaje.
Entonces, cada vez que yo voy a dirigirme en un medio digital, debo utilizar ese énfasis, ese uso apropiado de la voz. ¿Por qué? Porque eso me permite ayudar a que el mensaje llegue. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nos está pasando ahora mismo con lo que estamos viviendo particularmente? Es que la comunicación sigue siendo igual, es el mismo proceso. Lo que cambió fue el medio. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir, bueno, debemos ser empáticos en el canal digital. Es que debemos ser empáticos siempre. Porque si nosotros no logramos transmitir esa empatía, difícilmente vamos a lograr que podamos conectar con nosotros, que podamos comulgar en esas ideas importantes. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Que no nos enseñan a usar la voz, es momento de aprenderlo. Y es sencillo, repitan este simple ejercicio aquí conmigo. Vamos a soltar un poquito o a mejorar nuestra dicción. Y vamos a empezar a hacer... ¿Qué hacemos en ese momento? Sentimos esa vibración en nuestro paladar. ¿Eso a qué nos ayuda? A expresarnos muchísimo mejor. Y sobre todo porque los latinoamericanos tenemos la particularidad de cortar las palabras, de comernos las S por allí. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayudan a mejorar nuestra voz. Nos ayudan precisamente y nos enseñan cómo nosotros nos preparamos para emitir nuestro discurso. También es importante tomar en cuenta nuestro público. ¿Por qué? Porque nuestro público puede ser un cliente. Entonces, si es un cliente, muchísimo más importante todavía. Tengo una primera impresión, ¿verdad? Para poder impactar. Y adicional a eso, debo hacer llegar el mensaje claramente. ¿Okay? El cuarto el tips o el cuarto consejo que yo les traigo es que preparen el discurso. Ciertamente, en el espacio digital es muy distinto que en el espacio físico. Cuando nosotros estamos en el espacio físico, sobre todo por mi experiencia como docente, ¿verdad? Nosotros ya tenemos todos nuestros conocimientos, todas nuestras herramientas en nuestra cabeza y a veces con un piloto en mano logramos transmitir todas esas ideas en ese espacio físico. Entonces ahí sí nos podemos dar el permiso de improvisar. Pero en el espacio digital no, sobre todo porque tenemos limitaciones de tiempo, porque tenemos también limitaciones de atención y requerimos que las personas les llegue el mensaje. Entonces aquí les doy unos breves elementos para que se preparen para el discurso. Uno, que en el medio digital la atención es un recurso muy limitado. De por sí es limitado, pero en el medio digital es mucho más limitado. Si nosotros en los primeros segundos no nos sentimos captados, nos retiramos del medio digital por naturaleza. Entonces, la preparación del discurso nos va a apoyar a conseguir la motivación de nuestros oyentes, a que lo mantengamos allí enganchados. El segundo elemento importante, miremos a la cámara, porque cuando miro a la cámara, estoy viendo a estas 600 almas conectadas, aunque yo solamente veo un círculo, pero estoy viendo todos estos participantes que están allí conectados. Entonces, no lo demos por sentado. ¿Por qué? Porque la mirada también expresa un comportamiento no verbal. Entonces, si yo estoy en una presentación y estoy observando hacia el techo, hacia lo que está alrededor o hacia otros elementos distractores, no le estamos dando tampoco la atención que se merece el público. Si tu audiencia es accesible, invítala a participar. Este medio nos ayuda a eso. Sobre todo, ¿por qué? Porque podemos compartir ideas, opiniones, podemos ayudarnos para poder integrarnos en este espacio digital. Y por último, usen la regla de Albert Mehrabian. Esta regla no es una regla nueva, pero parece que ahora tiene mucho sentido. Y es que Mehrabian nos dice que solo el 7% de lo que decimos lo dicen nuestras palabras. Es decir, casi nada. Pero el resto, es decir, el 93% de nuestro trabajo, lo decimos por nuestra entonación, proyección, resonancia en la voz. Y el 55% por el lenguaje corporal, es decir, por los gestos, por las posturas, por los movimientos e incluso hasta por nuestra forma
de respirar. Entonces, aprovechemos este medio digital para enfatizar la voz, ¿ok? Y no perder de vista el uso de nuestra gestualidad. Porque esto que hace, conecta la idea, me ayuda a complementar mi mensaje. Que no debemos abusar, tampoco nos debemos ver muy antinatural, porque obviamente eso va a incomodar. Y entonces la persona va a estar más pendiente de qué le pasa al facilitador, por qué se mueve tanto, ¿verdad? Y no precisamente va a conectar con la idea. Entonces debemos aprovechar ese lenguaje que tiene que ver con la corporalidad, con el comportamiento no verbal y la entonación para captar nuestro mensaje. Eso nos va a ayudar también a mejorar nuestra comunicación en el espacio digital. Cuando la comunicación virtual carece de estos elementos, la improvisación puede resultar en un desastre. Les traje esa imagen porque seguramente a alguien le ha tocado en este tiempo preparar una receta que le ha resultado ser un desastre, ¿verdad? Y seguramente a lo mejor la ha podido poner en práctica de nuevo a ver si mejora. Entonces, sí es importante que la comunicación virtual carezca de improvisación, es decir, que requiera organización, planificación, porque esto es parte de aprovechar este espacio, ¿ok? Otro elemento muy importante es que la comunicación digital también es contacto humano. ¿Qué sienten ustedes cuando ven esta imagen? Algunos podemos sentir empatía, felicidad, emoción, el reconocimiento de que alguien está superando esta difícil situación que estamos viviendo. Entonces, la comunicación digital, si bien es cierto, es libre de contacto físico, no es libre de contacto humano. Nosotros a través de la comunicación digital, ¿qué queremos manifestar? Sentimientos, emociones, deseos, ideas. ¿Para qué? Para conectarlas. Y esa conexión que nos ayude, obviamente, a mejorar nuestro mensaje o a llegar a nuestras ideas. Otro elemento muy importante es que nos debemos asegurar de conocer las herramientas tecnológicas que vamos a usar. Y es que herramientas tecnológicas hay infinitas. Pero si careces de la habilidad para usarlas y no te vas a sentir cómodo o cómoda durante el uso de estas herramientas, mejor no la uses o espera que tengas más dominio. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar a que nuestro mensaje y nuestro canal sea más óptimo. Entonces debemos aprender y manejar estas herramientas tecnológicas y aprovecharnos de ellas para transmitir todos nuestros mensajes. Entonces eso es un elemento sumamente importante dentro de tu organización de los espacios virtuales. Comunicar lo difícil fácil. Y eso de verdad suena fácil, pero no es tan fácil. Y es que muchas veces nosotros a través de los mensajes que expresamos, que generamos o que tenemos que decir, tienen mucho lenguaje técnico. Y entonces ese lenguaje técnico no nos va a ayudar a que tal vez toda nuestra audiencia nos entienda. Entonces debemos utilizar, por ejemplo, la metáfora para ayudar a comprender estos mensajes. Aquellos que son muy difíciles de entender, que tienen un lenguaje muy técnico, tratemos de hacerlo fácil. Y quiero traerles una anécdota reciente de las últimas noticias que están pasando. Y es que en algunos medios y en algunos países hemos escuchado que el levantamiento de la cuarentena dependerá mucho del RT. Y la gente se pregunta tal vez por las conferencias de prensa, ¿y qué es el RT? ¿Y qué será el RT? Y los epidemiólogos, los científicos, todo el personal técnico que está detrás de este momento, lo habla con muchísima seguridad, pero resulta que los televidentes no entienden para nada qué es RT o los que están viendo las redes sociales tampoco lo entienden. Y resulta que recientemente Angela Merkel, la canciller alemana, emitió un comunicado explicando la importancia de este modelo matemático para lo que está ocurriendo. Entonces ella dijo, el factor de reproducción debe ser menor a 1. Si esto es mayor a 1 o es 1.1 o es 1.2 o así sucesivamente, nuestro sistema sanitario colapsará en menos de 30 días y nos costará mucho más tiempo salir de este proceso. Lo hizo lo difícil fácil.
¿Qué escuchábamos normalmente? Bueno, el RT debe ser menor a 1, pero ¿qué significa que sea menor a 1? Significa que mientras este factor de reproducción sea más bajo, nosotros vamos a salir más rápido de este proceso. ¿Okay? Entonces eso es lo que debemos también buscar, que aquellas cosas que sean muy difíciles de comunicar, lo hagamos fácil. Lo utilicemos a través de la experiencia, de la anécdota, de la metáfora para mejorar ese espacio y ese mensaje. Y otro elemento que no podemos olvidar es la escucha activa, porque cuando los líderes están convocando una reunión, hablan y hablan y hablan y quieren respuestas, pero resulta que no escuchan a los miembros de su equipo. Entonces es como estén presentes pero ausentes. Estén presentes pero poco participativos. Entonces debemos utilizar la escucha activa para poder también entender cuáles son los mensajes que el otro me quiere dar. Para también revisar las emociones, porque sí hay emociones. Y bueno, cuando nosotros decimos es que vamos a controlar la emoción en el medio digital, tienes que tener muchas habilidades para controlar las emociones desde cualquier medio, tanto en el físico como en el digital. Entonces, tampoco es un espacio que carece de emocionalidad. Es decir, si algo te molesta, probablemente tu rostro lo va a reflejar. ¿Okay? ¿Qué es importante? Mantener contacto visual, sonreír, tener una postura corporal receptiva. Y les voy a dar un ejemplo. Mi hijo en sus clases tiene 4 años. Y yo le pido, siéntate bien, siéntate bien, siéntate bien. Tiene 4 años. Pero obviamente este mensaje me indica, me siento aburrido, no quiero escuchar o que, ¿a cuándo se va a terminar esto? ¿No? Entonces sí es importante que mantengamos una postura corporal receptiva. Mantén tensión y volvemos otra vez a la metáfora del principito. Domina tus pensamientos, crea lazos. Si estamos pensando en el pájaro amarillo, es en el pájaro amarillo. Concentremos nuestra atención en lo que estamos escuchando en ese momento para mantener la atención. Emitamos palabras que refuercen el mensaje, incluso que refuercen el sentimiento que podemos estar viviendo en ese momento. También debemos utilizar el parafraseo o la repetición del mensaje para asegurarnos que las personas lo pueden estar entendiendo y hacer preguntas. ¿Okay? Hacer preguntas que me permitan reforzar ese espacio de comunicación. Y otro elemento que me encanta es que tenemos que darle humanidad a los obstáculos durante los encuentros de comunicación. O sea, si tratamos de que nuestros encuentros de comunicación sean sumamente perfectos, libres de interrupciones, entonces lo que nos va a pasar es que nos vamos a poner tensos. Entonces sí va a haber esa interrupción de que está el hijo por allí, de que están haciendo algún tipo de ruido en la cocina, o de que tu esposo o alguien de la casa está por allí, o incluso, que me pasó esta semana con mis estudiantes, de que pasó alguien por el frente de la casa y mi perra no paraba de ladrar. Entonces, obviamente, hay que darle humanidad a esos obstáculos. Tratar de disfrazarlos o hacer pensar de que no están pasando no tiene mucho sentido. Entonces, ahí debemos hacer una pausa, expresar incluso abiertamente si es necesario de que tenemos la necesidad de crear o un break o disculpen o una ausencia temporal de la persona para que pueda seguir fluyendo la comunicación. Entonces no podemos tratar de forzarla, porque eso va a crear mayores, más bien, dificultades en el proceso de la comunicación. Entonces, bueno, finalmente ya para ir cerrando, ¿verdad? Este modelo es un modelo que no es nuevo, pero sigue siendo muy vigente, y es un modelo del autor Bateson y otros autores que lo llaman el modelo de Palo Alto. Bateson, que era un antropólogo, decía que entre tantas cosas, además de lingüística, entre tantas cosas, la comunicación es como tener una orquesta. Todos los que están participando en el evento tienen un importante rol al tocar un instrumento. La falta de uno de los instrumentos va a distorsionar el resultado que queremos obtener. Y todos siguen también una partitura. Entonces, con esta metáfora, ¿verdad?, sobre la orquesta desde el punto de vista de la comunicación, debemos comprender que todos los que están en este espacio digital interactuando son sumamente importantes. Tienen un rol que cubrir y que perseguir
para conseguir resultados. La comunicación es un gran puente que conecta nuestras ideas para hacerlas realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por tu excelente presentación. Tenemos algunas preguntas y también bastantes comentarios, como el que nos hace Leandro Cardoso desde Ciudad de Panamá. Dice, Diana, veo muchos webinars anfitriones que toman bebidas en el desarrollo de la disertación y también que se distraen mientras otros participan. Considero que las normas del buen oyente y del buen hablante deben mantenerse. Sin duda. Si tú realmente te vas a tomar una taza de café durante tu presentación digital, tiene que ser en un espacio de absoluta confianza, porque de lo contrario no vas a distorsionar la atención también de los oyentes. Entonces, cuando nos sentimos en confianza, sí, no hay problema, lo podemos hacer, incluso sentimos que compartimos ese café digital, pero en otros espacios no es muy apropiado. Otra pregunta que nos hace Carlos Vega Porras. ¿Cuáles errores son perdonados y cuáles no en estos días de comunicación virtual? Bueno, yo creo que parte de lo que decíamos ahorita, improvisar. O sea, si nosotros somos anfitriones y no estamos preparados, eso va a ser un total desastre. Entonces van a llegar primero nuestros participantes que tú como anfitrión. Entonces debes estar preparado para ser puntual, para preparar tu escenario, para preparar incluso tu apariencia. Eso es un desastre. Y otro tips que les voy a dar, y es que no importa en el espacio físico donde estemos. O sea, yo estoy ahorita ubicada estratégicamente en un espacio físico donde detrás no voy a tener ningún tipo de interrupción porque alguien pase. Entonces, eso también es importante, aunque a veces no lo tomamos en cuenta. Si nuestro espacio físico, ¿verdad?, permite que la gente pase, estando en nuestro hogar, eso también causa un poquito de distorsión. Sobre todo porque interrumpe al que está hablando, porque está observando a la persona que está pasando atrás y los otros están observando. Entonces, utilicen estratégicamente estos espacios donde saben que no va a pasar por ahí lo que está pasando en los memes, está pasando por ahí la gente saliendo del baño mientras los otros están comunicando, ¿no? Gracias, Diana. Una pregunta de Asus a nuestro chat de preguntas. En relación al manejo de los equipos, la mayoría no quiere usar la cámara. ¿Cuán positivo es exigirles que se conecten con cámara activa? Depende. Si es una reunión de equipo de trabajo y el equipo de trabajo en el sentido del tamaño es manejable, lo recomendable es que se conecten con cámara. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestro contacto sea un poquito más humano, que realmente nos veamos allí conectados. El anfitrión o el líder puede revisar un poquito lo que son las expresiones no verbales, los comportamientos no verbales del equipo y llamarlos a la atención. En otros espacios no es necesario, por ejemplo, ahorita lo estamos viviendo en este momento, ahorita nosotros estamos con nuestros participantes a cámara cerrada y creemos que también es apropiado, ¿no? Entonces hay que revisar el momento, eso va a depender, ¿ok? ¿Qué otro elemento es importante? Por ejemplo, una experiencia a nivel personal como profesora. Si yo pienso que cuando yo le pido a mis estudiantes que se conecten y están a cámara cerrada, no me van a prestar atención, entonces, ¿para qué yo me preparo en dictar una clase? Yo no pienso en eso. Yo pienso en, voy a preparar con todo gusto este espacio de aprendizaje y si están a cámara cerrada, yo también igual siento que estoy aprendiendo. Entonces, ya queda de parte del otro si, por ejemplo, no está interesado en el aprendizaje o realmente no se encuentra allí. Pero igual hay muchos truquitos. Por ejemplo, con mis estudiantes, aunque estén a cámara cerrada, yo le digo, a ver, Lina, ¿qué opinas? Que ahorita está conmigo aquí a cámara cerrada. Y de una vez puedo saber si se conecta o no con la idea. Si llegase a necesitar eso. Pero sí, yo preferiría que abran la cámara. Aquí Lina se me conectó, así que sí la tengo atenta. Gracias, Diana. Daniel Zúñiga nos dice, hola, gracias por la charla. En mi empresa estoy impulsando la acción de digitalizar los sentimientos. Todavía hay mucha tela que cortar en este punto, pero me gustaría saber qué cosas haces tú en los espacios virtuales para hacer entender que estás feliz, que te gusta la opinión de los demás y sobre todo para hacer sentir a los equipos parte de algo. Gracias. Las respuestas se las voy a responder con una pregunta. ¿Cómo me ven ustedes en este momento?
Entonces, no es necesario esforzarse mucho porque aquí lo que está cambiando es el medio, no está cambiando el proceso. Y es que resulta que Paul Ekman, que es un experto en comportamiento no verbal, nos dice que nosotros, ¿verdad? A través de nuestras expresiones no verbales, lo que estamos es gestualizando o externalizando lo que estamos pensando. Entonces eso es inevitable, o sea, mientras yo estoy pensando, mi expresión verbal va trabajando sobre ello. Entonces, ¿qué nos dice Paul Ekman al respecto? Que, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos muy incómodos con una pregunta, se activan unas sustancias que se llaman catecolaminas. Y esas sustancias son las famosas sustancias que nos provocan piquiña. Y empezamos a sentir como que esa piquiña que nos molesta, que nos incomoda, y es porque nos sentimos incómodos frente a algo. Y adicional a eso, nuestras expresiones también dicen cómo nosotros nos estamos sintiendo. Entonces, tal vez pensar en digitalizar los sentimientos sería como un trabajo que ya casi que está hecho. O sea, el ser humano va a conectar su pensamiento, su emoción con su lenguaje. Y cuando existe coherencia en esos elementos, ya tú puedes generar algún tipo de interpretación sobre las emociones. Gracias, gracias, Yana. Otra pregunta que nos tiene Martín Sebastián Azanza. Si tenemos que dar junto a un grupo de colegas un webinar para profesionales en los que compartiremos pantallas para explicar nuestras ponencias, ¿es adecuado abrir cámara para saludar a la audiencia virtual? No entiendo muy bien. O sea, si por ejemplo, como estamos nosotros ahorita, si abrimos todas las cámaras para que todos saluden, yo creo que eso también va a depender de la cantidad de personas. Allí lo que hay es que ensayar también. O sea, si funciona bien, si no van a tener interrupciones, si va a haber un lenguaje coherente, porque creo que cada uno tiene su espacio para dar ese momento de saludo. Ok, gracias, Yana. Desde España nos dice mi más sincera enhorabuena, excelente, excelente ponencia. María José Rodríguez nos dice, las reuniones son las efectivas si se dan todos los elementos que describes, como incentivar a los líderes a cumplir estos elementos, porque las prácticas son replicables con el buen ejemplo. María Sánchez nos dice, aplauso de pies a todos por su excelente contenido, orgullosos de ser latinoamericanos. Gracias por ayudarnos a conseguir la nueva ruta del liderazgo. Felicitaciones a todo el equipo. Avanten, Yosimar, orgulloso venezolano. Mirza Villatoro nos pregunta, vamos a ver, ¿qué opinas sobre seguir impulsando las leyes para mejorar la situación ambiental en los países? No, es una pregunta que es para otro consultor. Yana, una pregunta que nos hacen también Felipe Valle. En ambientes confusos, ¿cómo se ayuda o desmotiva el comportamiento? ¿Cómo ayuda o desmotiva al clima un mal comportamiento del lenguaje físico en cámaras? Muchísimo, muchísimo, porque, y sobre todo si ese comportamiento viene de parte del líder. Recuerde que nosotros, mis colegas que estamos conectados en esto de la psiconeurolingüística, nosotros planteamos la importancia del ejemplo desde el neuroliderazgo. Entonces resulta que es que el ejemplo es algo de lo que ayer nos hablaba Yosimar cuando nos mostraba la imagen de la gente bostezando. Y literalmente el bostezo es algo que se contagia, pero es que se contagia por una razón cerebral, por la presencia de las neuronas espejos. Entonces las neuronas espejos son fundamentales en estos procesos. Si mi comportamiento se adapta muy poco o es inadecuado, probablemente vaya a entorpecer. Entonces el líder debe llamar a orden, ¿ok? Para poder mantener esos espacios y esas conexiones positivas. Hace días yo estaba reunida con mi equipo de trabajo de la universidad, que todos pensamos sumamente diferentes porque somos un equipo multidisciplinario, son los investigadores de la universidad y hay biólogos moleculares, hay ingenieros, hay comunicadores sociales, hay sociólogos, hay psicólogos, hay del encargado del área de gerencia. Y una de las cosas que nos planteábamos era, bueno, es que tenemos que pensar en la universidad del futuro.
por lo que nos está pasando. Y retomando lo que dijo Luis brevemente en su presentación, reestructurar la estrategia, porque hay que estructurar de nuevo. Y uno de los compañeros decía, pero es que si no entendemos la universidad del presente, ¿cómo vamos a pensar en la universidad del futuro? Y es que en la comunicación digital nos está pasando lo mismo. O sea, nos tenemos que adecuar a entender este nuevo espacio de comunicación sin importar esa pausa anterior o esos procesos que se manejaban de que no se podían manejar o que tenían dificultades. Obstáculos serán los mismos. Barreras serán los mismos. ¿Y cuáles van a ser las vacunas para ese tipo de barreras? La empatía, la escucha activa, la preparación del discurso, enganchar con los mensajes, hacer pausas conscientes. Eso nos va a ayudar a mejorar este espacio. Gracias, Diana. Una recomendación de Jos López. Personalmente, con mis equipos de capacitación, en una de las primeras filminas les comparto cuáles son las reglas durante la capacitación virtual, y dentro de ellas va el tener la cámara activa, ya que por el tipo de contenido que doy es indispensable valorar la comunicación corporal. Nos comparte esto como una buena práctica. Y con este comentario estamos dando por finalizada esta presentación y pasamos a la doctora Yosimar Chacín. Muchas gracias, Diana. Gracias.